Bueno, muy buenos días. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la celebración de este evento en el que Por México Hoy hará la presentación de la iniciativa ciudadana hacia un proceso constituyente. Lo hacemos en un lugar emblemático en la historia de nuestro país, aquí en la antigua sede del Poder Legislativo de la Cámara de Senadores, aquí en la vieja casona de Jicotencal, teniendo aquí al lado al senador Belisario Domínguez, y hemos escogido este lugar justamente por su importancia, por sus implicaciones históricas, por sus implicaciones políticas, sociales, que en torno a lo que vamos a discutir el día de hoy. Antes de iniciar, yo quisiera pedirles a todas y todos ustedes de favor que guardáramos un minuto de silencio, porque lamentablemente el día de hoy por la mañana falleció uno de nuestros más queridos compañeros, un hombre de izquierda, un creador, un generador de ideas, nuestro muy querido compañero Adolfo Sánchez Rebolledo. Les pedimos de favor ponerse de pie, reconociendo la trayectoria de Fito, de Sánchez Rebolledo, quien hizo tantas aportaciones a la izquierda y a la cultura democrática de nuestro país. Muchas gracias. Hasta siempre, Fito. Nos encontramos a un año de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esa Constitución emanada de la Revolución Mexicana, cumpla su centenario. Se trata de una oportunidad invaluable para colocar su devenir en el centro del debate y reflexionar en torno a la necesidad de una nueva Constitución que actualice y establezca un nuevo pacto para la convivencia entre los mexicanos. En estos casi 100 años transcurridos, el Pacto Social y el Pacto Federal que emanaron de la Constitución de 1917 han sido prácticamente desmantelados. Nuestra Constitución ha sufrido en estos 99 años 697 modificaciones. Tan solo en los últimos 15 años se han modificado 231 artículos, entre ellos preceptos fundamentales de nuestra Constitución. Y si bien algunas de estas reformas retoman las banderas de la movilización social y de las fuerzas progresistas, en su esencia, la actual Constitución reformada ha dejado de ser una carta de derechos esenciales que represente las aspiraciones y los valores de nuestra sociedad para atender los intereses y la ambición de una minoría privilegiada. Dentro de las reformas de avanzada que se han realizado a la Constitución, debemos de reconocer el derecho al sufragio de las mujeres alcanzado en 1953, el reconocimiento de los derechos humanos, así como las garantías para su protección plasmados en el artículo 1, el reconocimiento y garantía de los pueblos y las comunidades indígenas a su libre determinación y autonomía en el artículo 2, el derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, a la transparencia y la rendición de cuentas en el artículo 6 y recientemente la reforma que reconoce la soberanía a los habitantes de la Ciudad de México. Sin embargo, las reformas promovidas por el neoliberalismo han desmantelado los pilares fundamentales de nuestra Constitución,
la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo, la rectoría económica y las responsabilidades sociales del Estado mexicano, así como los derechos sociales de los mexicanos, en particular el derecho agrario y el derecho laboral, que se incorporaron por primera vez en la historia constitucional del mundo como preceptos de este orden reconocidos como derechos sociales. Los cambios promovidos al artículo 27 constitucional, primero por Salinas de Gortari en 1992, como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, eliminó el carácter inalienable de las tierras de ejidos y comunidades, buscando su privatización. Y posteriormente, la reforma energética promovida por Peña Nieto y sus aliados eliminó el principio de la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo, legalizando el despojo de las tierras sociales o privadas para la explotación de hidrocarburos y la minería bajo eufemismos como la ocupación temporal o la servidumbre de paso sobre las tierras, perpetrando el mayor saqueo de la riqueza nacional de nuestra historia. La reforma laboral desmanteló los derechos de los trabajadores establecidos en el artículo 123 a la sindicación y a la contratación colectiva, a la estabilidad y permanencia en el empleo, a una jornada laboral de 8 horas y al pago de un salario remunerador, al haber establecido la desregulación de la relación entre patrones y trabajadores, permitiendo la contratación por hora, día, semana o mes, la contratación a prueba o por capacitación, y la subcontratación, conocida como outsourcing, dejando en indefensión a los trabajadores y profundizando la precarización del trabajo y de los salarios. La reforma educativa pretende revertir a través de leyes secundarias el carácter laico, público y gratuito de la educación establecido en el artículo 3, estableciendo un régimen de excepción laboral para los maestros a quienes se pretende someter y reincorporar al control corporativo del Estado. Con la reforma educativa todo cambió, según dice el delfín presidencial. Lo que no ha cambiado es la educación. La Constitución ha sido objeto de una sucesión interminable de reglamentaciones, pero más allá de ello, el verdadero problema es que nuestra Carta Magna, antes un instrumento de emancipación social, se ha convertido en un instrumento de dominación. La impunidad es el signo de nuestro tiempo. La bonanza que traerían consigo las llamadas reformas estructurales no es más que un espejismo. Las inversiones no llegan, el empleo y los salarios se precarizan, el peso se abate frente al dólar, el precio del petróleo mexicano se desploma, mientras la clase política y una minoría invisible que no rinde cuentas a nadie se mantiene inmersas en su pequeño mundo de poder, pragmatismo, simulación y privilegios. La corrupción asociada a los negocios desde el poder se tolera y se encubre, mientras la concentración de la riqueza avanza sin ningún escrúpulo. En México, solo 4 empresarios, Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Balleres y Ricardo Salinas Pliego, concentran una fortuna de 110,000 millones de dólares, mientras que 2 millones de mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza en el último año y el poder adquisitivo de los salarios acumula una pérdida del 80% en los tiempos del neoliberalismo. En resumen, el Pacto Fundacional de 1917 ya no existe. Las reformas aprobadas a lo largo de 3 décadas de dogmatismo neoliberal han borrado toda reminiscencia de los pilares que cristalizaron los legados más valiosos de la Revolución Mexicana: la vertiente agrarista del zapatismo, el aporte sindicalismo del magonismo y la vocación republicana y democrática de Madero fueron devorados por aquel ogro filantrópico al que se refería Octavio Paz, que institucionalizó la revolución a su imagen y semejanza. El país necesita un nuevo constituyente. México no se encontrará a sí mismo mientras no inicie una gran conversación nacional en el cual todos y todas imaginemos colectivamente el país que queremos. El 5 de febrero de 1917,
Debemos sepultar la Constitución que el neoliberalismo aniquiló. No se trata de una visión nostálgica ni se pretende volver al texto original de 1917. Se trata de recuperar la esencia social y libertaria que dio origen a la Constitución del 17, asumiendo los desafíos y realidades del siglo XXI. Se trata de construir un gran movimiento cívico con los actores postergados, con los ciudadanos, sus organizaciones y sus causas, con quienes nunca han sido tomados en cuenta, de donde emerjan ideas que permitan volvernos a encontrar y acumular fuerzas para lograr imponer los cambios que México necesita. En Por México Hoy hemos definido como punto de partida impulsar una iniciativa ciudadana para reformar los artículos 35, 36, 41 y 135 constitucionales. Vaya paradoja, nos quejamos de tantas reformas y queremos reformar 4 artículos, pero lo queremos hacer para que los ciudadanos gocen del derecho a convocar a una asamblea constituyente, ya que mediante un referéndum se apruebe el nuevo pacto fundacional del que de esta surja. Si bien la Constitución establece como requisito para presentar una iniciativa ciudadana el respaldo del 0.13% de la lista nominal de electores, es algo así como 120,000 firmas, queremos proponernos acopiar cientos de miles de firmas durante los próximos meses, para lo cual estaremos organizándonos y recorriendo todo el país, todos los pueblos y comunidades. México debe dejar de ser un caso excepcional en América Latina, marginado de las discusiones contemporáneas y sobre todo de las transformaciones progresistas. De los 18 países latinoamericanos, 11 han implementado nuevas bases constitucionales a partir de amplios procesos de participación social para reconstruir los sistemas institucionales severamente cuestionados y deslegitimados. El camino hacia una nueva Constitución, lo sabemos, es escabroso, pero conforme vayamos avanzando, iremos construyendo un espacio de organización y participación novedoso y alternativo, escuchándonos, descubriendo el sentido común fuera de los márgenes de los que el neoliberalismo pretende confiar nuestro actuar. Ha llegado la hora de que la ciudadanía se empodere y asuma su papel en la definición de los asuntos públicos. Esperamos que todas y todos quienes estamos aquí hoy reunidos demos estos pasos por el bien y por recuperar un proyecto de país. Muchas gracias a todos. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, y como me toca ser anfitrión en nuestro carácter senador, agradeciendo la presencia del senador Barbosa, del senador Armando Ríos Peter, que nos han apoyado siempre en el desarrollo de esas reuniones, la senadora Marta Tagle también, que nos acompaña en esta Casa del Federalismo. Vamos a dar lugar a la presentación de nuestros oradores, no sin antes señalarles que al término de la reunión se les va a entregar el proyecto de iniciativa y se va a entregar el formato de recolección de firmas, en donde vienen los requisitos establecidos por la ley, más aún después de la experiencia que tuvimos con la consulta popular, cumpliendo todos los requisitos, y el instructivo, porque en estos momentos existen 2 credenciales de elector distintas y que hay que cumplir cabalmente. Pero yo creo que lo lograremos, sin lugar a dudas, de manera muy eficiente. Hay buen espacio, que no se nos encime y que todo quede perfectamente registrado. Y quisiera darle el uso de la palabra en este momento a alguien que no necesita mayor presentación, ex senador de la República, alguien que ha trabajado profundamente los temas de la reforma del Estado e insistido en la Cuarta República, en una nueva Constitución. Quisiera pedirle que haga el uso de la palabra al compañero Porfirio Muñoz Ledo.
Compañeras y compañeros, me sumo conmovido al homenaje que hemos rendido a ese amigo ejemplar, de convicciones y de inmensa inteligencia filosófica y política, Fito Sánchez Rebolledo. Hace apenas 2 días asumió sus responsabilidades el grupo de trabajo responsable de elaborar el proyecto de reforma constitucional, de nueva Constitución del Distrito Federal. De todas partes y de casi todos los actores surgen demandas, surgen propuestas y también enconados debates. La discusión durará cerca de 1 año y habrá de despertar la conciencia pública sobre los más diversos aspectos de la vida de la capital, sobre todo de los derechos, gracias Miguel, que corresponden a los ciudadanos y de la manera de garantizarlos, haciéndolos judiciables y exigibles. Será la culminación de una larga marcha por la autonomía de la ciudad y la devolución del ejercicio de la soberanía al pueblo de la capital, que comenzó en 1808, hace más de 200 años. Antes que nada, deberá de ser una hazaña de la participación política y de la movilización colectiva. Solo es posible democratizar a una sociedad si no media un amplio despliegue de ideas y de actividades democráticas. Implicación también es un nuevo federalismo para el país, por la simple razón de que todos los estados de la Unión podrían hacer lo mismo dentro del Pacto Federal. Será muy probablemente el comienzo de una nueva era constitucional. Esta empresa tendrá repercusiones nacionales y de su éxito depende en gran medida la creación de condiciones para la iniciativa que hemos propuesto de una nueva Constitución para el país, que rescate y actualice los valores históricos de la nación y nos ofrezca un camino claro y compartido para el futuro. Hablamos también de nueva constitucionalidad para subrayar la necesidad de cerrar la enorme brecha que existe entre la ley y la realidad, entre la normalidad y la normatividad. Nos hemos reunido en varias ocasiones para explicar las razones que justifican con creces ese cambio fundamental. Sería inaceptable contemplar el desastre social, económico y moral que vive el país y no emprender un esfuerzo de gran envergadura para trascenderlo. Sería absurdo reconocer que México es hoy un Estado fallido y no aprestarnos a reconstituirlo mediante una refundación de la República. Compañeros,
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad ha elaborado un minucioso estudio sobre el texto actual de la Constitución y ha encontrado numerosas fallas técnicas y sistemáticas. Ha compendiado en un texto sintético y ordenado sus disposiciones subalternas y sustanciales, y remitido a una ley de desarrollo constitucional aquellas que considera secundarias o incluso reglamentarias. Pero como el Instituto no es un órgano legislativo, ha dejado intactas las decisiones políticas ahí reflejadas y la totalidad de las normas vigentes. Demuestra, eso sí, que la furia reformadora, al gusto de los gobiernos en turno, ha hecho de la Constitución un pastiche desordenado, excesivo, prolijo y descuidado, que se torna a veces ilegible y contradictorio. 696 modificaciones al texto original, 2/3 de las cuales se han efectuado después de 1982. A pesar de indudables avances alcanzados, algunos los ha venido a subrayar Alejandro Encinas, la primera parte de esas reformas corresponde a un intento de centralizar y verticalizar al poder, dando paso a la hegemonía de un partido de Estado y al presidencialismo exacerbado que hemos padecido durante tantos años. Las últimas reformas, y la mayoría en su número, fueron para instalar entre nosotros el neoliberalismo con su cauda de tragedias y para entregar a pedazos la soberanía nacional. No se trata solo, pues, de cuestiones de forma, sino de problemas de fondo, de muy profundo fondo. Cuidémonos de que en una operación de maquillaje político el régimen nos quiera vender este ejercicio académico como una nueva Constitución. La misma gata, nada más que remozada. Se engaña. El mismo instituto ha realizado encuestas que demuestran cómo ha decaído, cito, la viabilidad y la vigencia de la Constitución actual. Fin de la cita. La proporción de mexicanos convencidos de que este texto no sirve ya para resolver los problemas nacionales se ha incrementado notablemente, 54% en 2001, 72% en 2011 y 77% en 2015. Casi 4/5 partes de la población dan cuenta que se trata de una rotunda obsolescencia y de una evidente inutilidad social. Por México hoy se ha dado a la tarea de hacer política y jurídicamente viable
el debate y la expedición de una auténtica nueva Constitución. El proyecto sería modificar mediante iniciativa popular algunos artículos de la Constitución, aunque sea el último dolor que ella nos cause. Primordialmente, el artículo 35, fracción séptima, para reconocer que la ciudadanía tiene el derecho de participar en las reformas integrales de la Constitución, y el artículo 41, para dictaminar que la soberanía popular se ejerce también a través de los congresos constituyentes. El artículo 35 contemplaría así la posibilidad de reformas parciales e integrales, las primeras a través de los procedimientos actuales, el mentado constituyente permanente, solo que reforzado a fin de que no vayamos a procrear nuevas constituciones de plastilina. La segunda, a través de la convocatoria a un Congreso Constituyente, electo por votación popular, cuando lo solicite cuando menos un 5% de la lista nacional de electores. El propósito es reunir desde ahora varios millones de firmas que corresponden a la proporción del actual descontento popular, que servirían a la vez para solicitar la reforma de dichos artículos constitucionales y, una vez modificados, convocar al Congreso Constituyente bajo una enorme, indetenible presión de la ciudadanía. Llamamos al despertar de las conciencias y a la movilización popular que otorguen viabilidad y sentido a la causa mayor de nuestra existencia, por un nuevo pacto social. ¡Viva la nueva Constitución! A continuación, vamos a dar el uso de la palabra a una compañera que se ha destacado en las luchas feministas, en la defensa de la equidad de género y en la defensa de los derechos humanos. Nuestra compañera Orfe Castillo, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Saludo particularmente a mis compañeras feministas y a todas las mujeres que nos acompañan hoy esta mañana. Nos hemos sumado a este llamado de Por México Hoy porque para las mujeres del país el logro formal de la igualdad tiene un reflejo absolutamente insuficiente en la vida cotidiana, particularmente para las mujeres más pobres y de las zonas más alejadas de nuestro país. Los logros que los últimos siglos han traído a las mujeres siguen siendo absolutamente desconocidos para miles y millones de mujeres en esta nación. Y ellas continúan enfrentando desigualdades históricas que ninguna mujer debería enfrentar hoy en este siglo. Mujeres feministas, estamos hoy aquí en el 99 aniversario de la Constitución de este país y justamente 100 años después del Congreso Feminista de Yucatán, que fue ampliamente celebrado recientemente. Afortunadamente, hoy es mucho más conocido este episodio. Estamos aquí exigiendo ciudadanía plena para las mujeres como entonces
Y estamos aquí también con las mejores mentes masculinas, enriqueciendo los valores de nuestra democracia, también de cara a otro proceso constituyente. Creo que eso podemos celebrarlo ya como un hecho histórico. Estamos aquí porque la desigualdad, la corrupción, la violencia, el poder del crimen organizado y la impunidad son realidades palpables y este contexto nos obliga a reflexiones y acciones colectivas y transformadoras en nuestras diferencias para construir la igualdad, la seguridad, la paz, la justicia. Estamos aquí porque buscamos también que la igualdad sea una causa de los colectivos, redes, agrupaciones, que hagan suyos los principios de igualdad sustantiva para las mujeres, porque también es un asunto entre nosotros. Porque las necesidades y derechos de las mujeres continúan ausentes de las prioridades nacionales y de la práctica política cotidiana en todos los espacios sociales, y eso es un hecho al que llamamos a reconocer también. Estamos aquí porque no somos un grupo, no somos un sector, somos la mitad de todos los grupos y todos los sectores sociales de nuestro país y de la humanidad. Y a pesar de ser la mayoría de la población, de representar más del 52% del padrón electoral, de contribuir a la economía, el 43 de cada 100 mujeres participamos en actividades económicas, de trabajar en promedio 19 horas más que los hombres en labores domésticas y con ello mantener el tejido social, seguimos sin estar visibles. Y para muestra basta un botón muy reciente, la firma hace unos días de la reforma, el decreto de la reforma política de la Ciudad de México. No había una sola mujer, para sorpresa afortunadamente de muchos y muchas, pero la clase política sigue sin incluirnos y los espacios duros, el núcleo duro del poder sigue sin incluirnos. Como sociedad no podemos tolerar que 3.892 mujeres hayan sido víctimas de feminicidio entre 2012 y 2014, que hayan ocurrido 1.604.976 hospitalizaciones y 771 muertes maternas por aborto entre 2000 y 2005, que 33 defensoras de derechos humanos y periodistas hayan sido asesinadas entre 2010 y 2015, que miles de madres, esposas, hijas y mujeres huyan cada día de la violencia y enfrenten los impactos de la desaparición forzada, y que 2 de las mujeres del grupo que investigue el caso Ayotzinapa, solo las 2 mujeres, sean tan misóginamente atacadas. Estamos aquí porque creemos en la necesidad de construir una cultura de la legalidad fincada en los derechos humanos y por lo tanto en la igualdad sustantiva de las mujeres. Porque estamos hartas de la impunidad y la corrupción y porque creemos firmemente en la capacidad de las y los ciudadanos, de las niñas y los niños, de opinar en relación a este proceso, porque la Constitución debe ser un patrimonio cultural de la sociedad y no solo un texto jurídico. Por ello, la participación de todas las mujeres es fundamental, de todas, porque queremos que haya una Constitución que construya un texto que abarque a todas las personas en toda su diversidad, porque creemos en la necesidad de construir una cultura de la legalidad que acabe con una Constitución que ha sido vaciada de contenido, que, como se ha mencionado, construya una pedagogía constitucional que combata la realidad actual de un texto disfuncional, precario, inaccesible, incomprensible, desconocido, porque ello impide la construcción de un verdadero Estado de Derecho en el que todas las personas conozcan, particularmente las mujeres excluidas del poder, y puedan entender este contenido de un nuevo pacto que deberá incluirnos.
porque la voz de las mujeres es indispensable, les convocamos a continuar encontrándonos para fortalecer nuestra presencia en este proceso. Por supuesto, nos sumaremos al llamado, a la búsqueda y al llenado de firmas para hacer realidad esta iniciativa, porque queremos contar con la voz de las mujeres y por eso me dirijo particularmente a las mujeres de este país, en un pacto que nos incorpore en los hechos y en su significado, que nos incorpore paritariamente, porque la paridad va más allá de una cuestión numérica. La paridad coloca a las mujeres en una relación equivalente, de pares, de iguales, de semejantes, reconociendo el pleno derecho que tenemos a compartir igualitariamente todos los cargos, todos los espacios, todas las representaciones políticas y sociales, pero también toda la igualdad en las relaciones familiares, al interior de los diversos tipos de familia, en las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres. Quiero cerrar diciendo que hoy nos sumamos y llamamos a la construcción de este nuevo pacto desde el reconocimiento, la escucha, el impulso de un cambio sustantivo en el que podamos unitariamente asumir que la igualdad es un desafío de la democracia. Igualdad, como dice Marcela Lagarde, como equipotencia o capacidad de ejercicio de poder, no solo de resistir, sino de contar con la fuerza y los recursos necesarios para la autonomía. La igualdad como equivalencia o tener el mismo valor en el sentido de no ser considerada ni por debajo ni por encima del otro. Igualdad como equifonía o la posibilidad de emitir una voz que sea escuchada y considerada como portadora de significado, goce y credibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Orfe. Bueno, estando aquí en el Salón de la República, no podemos dejar pasar por desapercibido la presencia de la primera senadora electa durante el primer gobierno, durante la transición democrática en este país, la senadora, ex senadora Ifigenia Martínez. Bienvenida, maestra. Toca el turno a un hombre que ha sido uno de los principales promotores y defensores de los derechos humanos en nuestro país. Formación de muchas generaciones de gente ligada a la defensa de los derechos humanos y las causas de la sociedad. De él hemos aprendido mucho a lo largo de los años y seguimos aprendiendo. Yo quisiera pedir al padre Miguel Concha, por favor, nos dirija un mensaje. Agradezco en primer lugar a la Fundación Por México Hoy y en particular al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al licenciado Porfirio Muñoz Ledo y al senador Alejandro Encinas, el que me hayan hecho la enorme distinción de invitarme a este trascendental evento hacia un nuevo proceso constituyente ciudadano. Agradezco la invitación que me hacen para compartir algunas reflexiones en relación a momentos clave que ahora se nos presentan en el país. Como ciudadano, integrante convencido de la sociedad civil en esta Ciudad de México, saludo a todas y todos los que ahora nos convocamos para reflexionar en voz alta en este día. No cabe duda que hoy estamos frente a un escenario desolador, pero también frente a posibles articulaciones sociales amplias
para generar cambios que verdaderamente nos ayuden a seguir avanzando en la construcción de un México más digno y justo, desde la sociedad civil organizada, en articulaciones estratégicas e incluyentes, en diversos caminos y de diversas maneras nos hemos encontrado para luchar por un país realmente democrático y justo, donde la centralidad de todos los derechos humanos y la participación activa de la ciudadanía sean algo irrenunciable, donde la diversidad que nos caracteriza como país sea integralmente reconocida y asumida de manera sustantiva y amplia. Sin duda que nos encontremos nosotras y nosotros hoy aquí, nos confirma el anhelo profundo de cambios concretos, realizables y posibles. Quisiera comenzar con un breve diagnóstico de lo que pasa en México. Retomo en gran medida algo que ya con anterioridad escribí en el diario La Jornada a propósito de la necesidad de articular convergencias, confluencias, articulaciones sociales y políticas en aras de transformar el panorama de crisis humanitaria y de derechos humanos que estamos padeciendo. Mucho de esta crisis radica sin duda en una política de atracción a toda costa del capital extranjero, que además de incumplir sus promesas de inversión, muchas veces, exige a cambio de prácticamente nada la reducción de la garantía de los derechos sociales e incluso la destrucción de nuestra madre tierra. Con lo cual, se cancela un futuro para todas las personas y pueblos, y aún para los mismos depredadores. Aunque también la violación sistemática y continuada de los derechos civiles y políticos, como la negativa hasta hoy al esclarecimiento de hechos tan indignantes como las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya en el Estado de México, o las graves violaciones a los derechos humanos en Apatzingán y Ecuandureo, en Michoacán, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, los feminicidios en varios estados de la República y la criminalización cada vez más ardua de la protesta social. Las voces que claman justicia y una democracia representativa, real y participativa no se hacen esperar. Sabemos de la incansable lucha de pueblos y comunidades que ahora resisten y se organizan aún más para enfrentar los embates de la implementación de las así llamadas reformas estructurales en el país, o ante las firmas de tratados comerciales, entre comillas, como el Tratado de Asociación Transpacífica,
que sin duda acarrearán mayores conflictos y despojos en nuestros territorios. Son los pueblos y comunidades que optan por la vida y rechazan la muerte. Asimismo, las luchas de familiares de víctimas por graves violaciones a derechos humanos, como es el caso de la desaparición forzada y la tortura. Aquí, sin duda, la lucha de las familias de los normalistas de Ayotzinapa es un ejemplo, así como la lucha de cientos de personas y comunidades que están enfrentando en todo el territorio una espiral de violencia, donde cada vez es más difícil discernir quiénes la provocan y sostienen, pues se funden en un mismo sistema criminal y autoritario. Las políticas actuales del régimen traicionan sus objetivos de control, pues contribuyen a extender el descontento por toda la nación ante la precariedad del empleo, el abandono del campo, el deterioro del hábitat humano y las expectativas de vida de la gente. En efecto, sus políticas están extendiendo y profundizando cada vez más el descontento. Sin embargo, en medio de este diagnóstico tan desolador, hay buenas noticias. Preguntas y trabajos colectivos que nos movilizan para transformar esta situación de raíz. Grandes grupos de población organizados han ido construyendo un lenguaje común incluyente basado en los derechos humanos, a partir de los cuales se estructuran sus análisis y dan contenido sustantivo y generalizable a sus demandas. No obstante, aún falta un paso práctico e ineludible. Necesitamos construir una confluencia capaz de llevar adelante una agenda social y política para transformar México, convocando al máximo de lo posible a las fuerzas y organizaciones sociales y políticas democráticas y progresistas. En este sentido, tenemos hoy retos considerables. Uno de ellos, lograr incidir en la realización de esfuerzos para modificar el pacto fundante de nuestra convivencia nacional, la Constitución política. Al país le urge una nueva Constitución, pero una Constitución que garantice los derechos de las personas, la participación ciudadana, una estructura de gobierno democrático y no una Constitución hecha desde arriba para seguir consagrando el neoliberalismo. Uno de esos retos, sin duda, es el trabajo de la Constituyente Ciudadana y Popular, de cuyo proceso ya muchas personas estamos enteradas y seguimos de cerca. Ha recorrido diversas partes del país con la intención de recoger y articular desde abajo la indignación que se tiene respecto a un Estado cada vez más ineficaz y corrompido, que da la espalda a su vocación de garante
y una vida digna y justa para todas y todos. Por otro lado, tenemos el esfuerzo que se hace desde ámbitos especializados, como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que citaba el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, donde se propone llevar a cabo ya un reordenamiento actualizado de la Constitución a partir de una revisión técnico-jurídica del texto vigente constitucional para lograr la consolidación de aquellos contenidos sustantivos para la ciudadanía. Esto en razón de que la cantidad de reformas constitucionales que se han llevado a cabo tienen como resultado un texto cada vez más extenso, desordenado, asistémico y descuidado, a decir del grupo especializado que ahora incluso ha hecho pública su propuesta de reacomodo de la Constitución política. Y ahora me siento muy honrado por ser testigo del lanzamiento de esta iniciativa ciudadana para modificar algunos artículos constitucionales, como el 135, entre otros, modificación muy necesaria para que la Constitución contemple la posibilidad de ser cambiada mediante un Congreso ciudadano constituyente urgido por las y los mexicanos. Dos reflexiones sobre este tema. Uno a propósito de la necesidad innegable de modificar el texto constitucional. Recientemente recogí reflexiones del doctor Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien sostiene, y con lo cual coincido, en que experimentamos en el país un profundo y creciente alejamiento del texto constitucional por parte de la población. Sin duda, este alejamiento radica en un extendido descontento y a su vez desconocimiento en relación con lo que se ha hecho con nuestro texto fundante. Las personas, comunidades y pueblos en general no vemos reflejadas en la actual Constitución nuestras expectativas respecto a una vida soberana, digna y justa, los derechos que exigen y un proyecto de nación que nos incluya y represente. Si nos preguntamos, ¿por qué requerimos nuevos procesos encaminados a generar un nuevo texto constitucional? Lo primero que viene a mi mente es que el texto constitucional hoy día, y teniendo como base algunas de las reformas realizadas en el marco de las llamadas reformas estructurales, es que no son modificaciones que beneficien a las personas y a los pueblos, sino a un sector meramente empresarial, muchas veces abusivo y egoísta, que ahora se impone por encima de todo y de todos. Cosa que el mismo doctor Valadez ha explicado con detalle, refiriéndose a por lo menos 3 momentos de grupos de reformas en la historia de nuestro actual texto constitucional. 2. En relación sobre cómo hacer esta menuda tarea, sin duda la confluencia
de las más diversas fuerzas es punto clave para lograr la modificación del texto constitucional. Es más, la creación de un nuevo pacto social y político que de raíz nos urge, que está demandando la mayor parte de nuestra sociedad. Para ella tenemos el reto de generar procesos de participación todos y cada uno de nosotros, con la diversidad de grupos y organizaciones que hoy en México trabajan de manera cotidiana por una vida digna y justa. Sin ello corremos el riesgo de olvidar que, como nos ha mostrado la experiencia latinoamericana, la principal garantía de esas transformaciones es la confluencia de todas las fuerzas sociales. Felizmente contamos en nuestro país con experiencias como esta, que nos indican que es el camino. Quisiera finalizar diciendo que son tiempos de trabajos a fondo. El tema de las constituciones como textos referentes que recogen aspectos fundamentales de vida, organización y proyección de un determinado pueblo y espacio, estará cada vez más presente. Aquí, sin duda, y como ya sabemos, la experiencia que estamos iniciando en esta Ciudad de México, referida a la redacción y aprobación de una Constitución, será una experiencia que podrá servir para lo que suceda después en todo el país. Así lo expresó el ingeniero Cárdenas el pasado viernes, cuando el jefe de gobierno tomó protesta a quienes nos conformamos como un grupo que asesore para la redacción del texto constitucional de esta ciudad. Coincido en que, en efecto, una experiencia como la que tendremos este año en la Ciudad de México será un referente muy importante para lo que todavía tenemos que lograr después a nivel nacional. Aplaudo la tarea que ahora emprendemos. No me queda más que reconocer que el trabajo de grupos como el que ahora se convoca y se hace, desde la iniciativa del colectivo Por México Hoy, ayudan de manera fundamental para generar el encuentro, el trabajo colectivo y la renovación de la esperanza en un México muchas veces ya desalentado, desilvanado, un México como el que soñamos y queremos, digno, justo y en paz. El éxito de la iniciativa que hoy se propone seguramente abrirá también la posibilidad, esta iniciativa, de canalizar institucional y pacíficamente los cambios que se requieren en el país. Muchas gracias. Bueno, a propósito de lo que acaba de señalar el padre Miguel Concha, y aprovechando la presencia de los medios de comunicación, queremos anunciar que el día de mañana a las 11 horas en el Hotel Fiesta Americana, aquí en el Paseo de la Reforma, diversas organizaciones sociales y personalidades, entre ellos el Frente Social Unitario, el Centro Fray Francisco de Victoria,
por México Hoy, personalidades. Daremos una conferencia de prensa y emitiremos un llamamiento a la sociedad mexicana para articular nuestras agendas. Como lo ha planteado el padre Miguel Concha, se trata de sumarnos, reencontrarnos en torno a ideas y a causas comunes para enfrentar esta enorme crisis de las instituciones y el proceso de degradación política y moral de la vida pública en el país. Están cordialmente invitados mañana a las 11 de la mañana. Y se trata de sumar redes, y por eso me gusta mucho esta reunión tan plural, donde lo mismo está nuestro profesor David Ibarra, donde está el dirigente sindical Francisco Hernández Juárez, y hasta el jefe de bomberos de la Ciudad de México, el jefe Cibel, a quien le tengo un especial aprecio. A todos ellos, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Toca el turno a nuestra compañera Umaya Valeria Hernández. Ella es una joven egresada de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública del Colegio de México y es una activista en los procesos de capacitación comunitaria. Una mujer joven que está muy cerca del sentir, de las preocupaciones de los mexicanos, de las mexicanas, ahí donde viven, donde hacen su vida comunitaria. Por favor, Valeria, tienes el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al senador Alejandro Encinas por la presentación, a la Fundación para la Democracia y a Por México Hoy por la invitación de estar esta tarde con ustedes. Es para mí un honor el estar aquí frente a ustedes y quiero agradecerles por escuchar mis reflexiones. Reflexiones que navegan por la crítica, pero siempre con el anhelo de construir algo mejor. Hablo desde mi espacio de juventud, con un sentimiento que Georges Bernanos, dramaturgo francés, me ayudó a poner en palabras. Cuando la juventud pierde entusiasmo, el mundo entero se estremece. La juventud a la que pertenezco ha perdido el entusiasmo, está en crisis. Aquellos en el poder nos han llevado, a través de la represión, el aislamiento y el individualismo, a perder el sentimiento de pertenencia a la nación, al colectivo y hasta nuestra propia generación. Esta crisis es el resultado de una política antijuventud ejecutada sistemáticamente por muchas décadas, pero aquí y ahora, con nosotros, debe acabar. No podemos dejar que los jóvenes sigamos cayendo en la paradoja que nos planteó Salvador Allende. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Más allá de la etapa natural e inevitablemente pasajera, la juventud desde la que deseo reflexionar sobre la necesidad de un nuevo país y por lo tanto de una nueva Constitución es la que nos evoca Juan Gris. No es la juventud la que tiene 20 años. Joven es todo aquel que se conmueve ante cualquier injusticia en el mundo. Para poner en marcha el tren del cambio, es necesario no permitir más la injusticia. Es necesario también redignificar la política, sacarla de la vulgaridad y desatanizarla. Es necesario pensarla como el arte de vivir en sociedad. Una política con honestidad, que sea incluyente y que nos permita decidir en conjunto el futuro que desde donde estamos ahora se ve desdibujado. En esta crisis de la política con mayúsculas, los partidos han dejado de representarnos. El sistema político que han conformado ya no sirve más y en su descomposición nos han llevado a la desesperanza, a la apatía y a confundir la política con políticos corruptos, con partidos clientelares y mercantilistas que solo sirven a sí mismos. El sistema económico y político de México está dedicado a proteger intereses de los dueños del capital y nos ha reducido al papel de contribuyentes fiscales, mano de obra flexible, campesinos sin tierra, ninis, desempleados, es decir, todo menos ciudadanos en el ejercicio pleno de sus derechos. En este panorama sin oportunidades, los jóvenes tenemos que tomar conciencia de las enormes divisiones que este sistema nos ha llevado a perpetuar.
Debemos salir del vórtice de la individualidad y el sectarismo para recuperar y ver renacer la solidaridad. Una solidaridad que permite conjuntar esfuerzos, que nos permita encontrar los puntos de coincidencia en todas las causas, pero sobre todo a pensar y construir un México con y para todos, un México justo, próspero y soberano. Es nuestro deber entonces pensar nuevas formas de hacer política, formas que permitan participar en la construcción de ese nuevo proyecto de nación, un proyecto que estará garantizado en una Constitución que refundará al país. En palabras de Mario Luna, una nueva Constitución no solo cambia el horizonte, sino el mundo entero. Cambiará la forma en que nos relacionamos entre nosotros y con otros pueblos, en que nos concebimos como nación, en que nos hacemos mexicanos conscientes de nuestros derechos y de nuestro futuro. Por México hoy es este espacio donde buscamos construir un país siempre en colectivo. Es el espacio que los jóvenes debemos proteger y seguir construyendo para crear estas nuevas formas de hacer política, formas que nos permitan cumplir con la tarea irrenunciable e histórica que es la construcción de un proyecto de nación. Pero ¿cómo hacer esto? La herramienta más poderosa que tiene el pueblo es hacer valer la Constitución. Como norma suprema debe contener las garantías plenas e irrevocables, los derechos colectivos e individuales, tutelar la libertad y la protección de los recursos nacionales, garantizar la integridad territorial y nuestra soberanía. En ella se contienen los principios inalienables e incuestionables que garantizan el desarrollo pleno de todos los mexicanos. La Constitución de 1917, aquella que aspiraba a la construcción de un Estado social, que se posicionó a la vanguardia y estableció los pilares de un grandioso porvenir, no existe más. El México de hoy es uno donde padecemos injusticia, desigualdad, pobreza, hambre, autoritarismo, sectarismo, corrupción, donde se padece el abandono del campo y la explotación irracional de los bienes nacionales, donde los ciudadanos estamos desprotegidos y más bien nos sentimos tan acechados por el Estado que nos hemos paralizado. ¿Por qué una nueva Constitución? Porque en este país la Constitución se ha utilizado como herramienta en contra del pueblo. Las más de 600 reformas que ha sufrido nuestra Carta Magna en 99 años la han convertido, en palabras de mi compañero Encinas Nájera, en un instrumento de dominación, y con ella y desde ella se ha permitido la constante violación de la soberanía nacional y de los derechos humanos universales. Con plena impunidad y a nuestras espaldas se han entregado el petróleo, los derechos de explotación minera, los recursos financieros, se venden los derechos de agua al mejor postor. En suma, se ha consumado el despojo de la nación. En este contexto, la iniciativa ciudadana para reformar el artículo 135, entre otros, plantea la ruta para cambiar las reglas del juego que lleven a una democracia plena. Les propongo que este sea un ejercicio de formación y educación política amplio, incluyente y tolerante, que el proceso sirva también como instrumento de comunicación de Por México Hoy con la sociedad, que nosotros, recorriendo el país, llegando al corazón de nuestros compatriotas inconformes y deseosos de participar, podamos incorporarlos a este movimiento y con ello formar a los nuevos políticos y ciudadanos que demanda nuestro país. Concluyo recordando una frase de José Ingenieros, pensador y filósofo argentino, que hace casi 100 años reflexionaba: no se nace joven, hay que adquirir la juventud. Y sin un ideal no es posible. Construyamos juntos ese ideal trabajando por México hoy. En la lucha nos veremos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valeria.
Bueno, ofreciendo de antemano una disculpa y abusando de su presencia en estos momentos aquí con nosotros, yo quisiera pedirle a uno de los intelectuales más prestigiados y reconocidos de nuestro país, escritor y filósofo, a Juan Villoro, por favor, que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto tener la oportunidad de improvisar unas palabras, un saludo para expresar el entusiasmo que creo que todos nosotros sentimos por esta iniciativa. Me parece afortunado que estemos en esta casa, el antiguo Senado, la Casa de la Palabra, junto a la estatua de Belisario Domínguez, mártir de la libertad de expresión, y en una fecha muy simbólica, el 99 aniversario de la Constitución de 1917. Hace un par de años se perdió la oportunidad de reflexionar de manera seria sobre la independencia de México y la revolución, porque los festejos del bicentenario y del centenario cayeron en manos de un gobierno que no creía ni en la independencia ni en la revolución. Creo que los 100 años… Gracias. Creo que los 100 años de la Constitución de Querétaro deben ser distintos. Es una oportunidad histórica que tenemos y hacia ahí caminamos. El próximo año también se cumplirán 20 años de haber elegido por primera vez a un gobernante democráticamente electo en esta ciudad. Encabezados por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, descubrimos en 1997 que asombrosamente la esperanza puede ser una forma de la realidad y que quienes nos habíamos graduado en causas perdidas podíamos al fin ganar una contienda. Creo que hay un vínculo en estos aniversarios, los 20 años del Gobierno Democrático de la Ciudad de México, los 100 años de la Constitución. Los constituyentes de Querétaro lograron en 1917 construir un espejo de lo que entonces era México. Como ya se ha dicho aquí con elocuencia, ese espejo se vio primero empañado y luego distorsionado hasta convertirse, como los espejos de las ferias, en un espejo cóncavo, un espejo convexo. Es terrible constatar que las enmiendas y los cambios a la Constitución, más de 600, como ya se dijo, la han convertido en pretexto para que litiguen abogados ante las muchas contradicciones que ahí se encuentran, o peor aún, en pretexto para cometer expolios en nombre de la Carta Magna. Más allá de los aciertos que se han también tenido en las reformas constitucionales, urge tener un nuevo espejo a la medida de lo que somos hoy en día. Me parece, y esto debo decirlo como escritor, que esta aventura debe ser también una aventura del lenguaje, es decir, una aventura de la claridad. Hemos convertido a la Constitución en un texto muchas veces incomprensible y con frecuencia se ha hecho un uso político del lenguaje. Pensemos, entre muchas otras circunstancias, en la reciente reforma de telecomunicaciones que logró ser casi incomunicable. La mayoría de la población ignoraba lo que ahí se discutía y vimos con sorpresa cómo el lenguaje cambiaba de sentido y alguien que era el dominador o controlador de un sector de telecomunicaciones aparecía como ser alguien que era meramente preponderante. Creo que esta iniciativa debe necesariamente pasar por el lenguaje. Hemos recibido algunas de las mejores
renovaciones de nuestra lengua que la han acercado a nuestras verdaderas necesidades de las comunidades indígenas y del movimiento zapatista. La idea de mandar obedeciendo es lo que debe regir el ejercicio del poder. Gracias. Y la Carta Magna que resulte de esta iniciativa deberá ser un espejo suficientemente incluyente para que ahí nos veamos reflejados todos, para que ahí se vean reflejados los mexicanos que han tenido que cubrir un rostro para tener un rostro, los que han descubierto su rostro y han encontrado muchos modos distintos de ser mexicanos, un espejo incluyente, ajeno por completo a la discriminación, un espejo plural. Y lo que estoy tratando de decir es un espejo que nos integre a todos tal y como somos. Esta es la aventura del nuevo contrato social, la aventura de escribir un libro, reunirnos en torno a él para vernos cabalmente integrados. ¿Cómo será ese espejo? Lo tendremos que ir diseñando entre todos para que nadie quede fuera de él. Por lo pronto les propongo un pequeño, si no lema, por lo menos un recordatorio que proviene de esa sencilla leyenda que tienen muchos espejos retrovisores y que en este momento me parece que tiene el valor de un oráculo porque rebasa su verdadero objetivo, que es una leyenda simplemente óptica, pero que nos puede servir como una esclarecedora frase para entender cómo debemos vernos reflejados en la realidad. Es la leyenda que tienen muchos espejos, ojalá nuestra Constitución sea de ese tipo, y es la siguiente: las cosas están más cerca de lo que aparentan. Muchas gracias. Quiero aprovechar también la presencia de muchas compañeras y compañeros de distintos estados de la República para informar que tanto el formato como todo el formato para las firmas, como toda la información respecto a la iniciativa y este proceso que estamos iniciando el día de hoy puede bajarse directamente de la página electrónica de Por México Hoy. Es pormexicohoy.org, para que no tengan que andar cargando la papelería los que regresan hasta Baja California o a La Laguna, Zacatecas, etcétera. Va a estar toda la información ahí disponible y se puede bajar el formato para su impresión y reproducción por cualquier medio. Bueno, para cerrar este evento, queremos dar la palabra a un hombre que, como lo ha dicho bien Juan Villoro, pues ha sido fundamental en la transición y en las transformaciones democráticas en nuestro país, y que ha demostrado cómo, a pesar de la adversidad, son posibles los cambios, es posible lograr los cambios. ¿Quién iba a imaginar en 1988 que 9 años después el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se va a ser electo el primer jefe de gobierno democrático en la Ciudad de México? ¿Quién iba a imaginar que 20 años después esta ciudad lograría su autonomía de gobierno y los capitalinos su plena soberanía? ¿O quién iba a pensar en 88 que íbamos a estar aquí reunidos en el patio del Senado de la República? Los cambios son posibles y creemos que esta reforma y buscar una nueva constitución es posible, y esto seguramente nos va a plantear y explicar el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Muy queridos amigos, recién conmemoramos hace 2 días el 99 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución. En Querétaro, el 5 de febrero de 1917,
el constituyente aprobó el texto de una constitución que por primera vez en el mundo reconocía derechos sociales a los campesinos, a trabajadores y a la población en general, y asignaba al Estado facultades para que en función del interés público pudiera orientar e intervenir directamente en la vida económica. Desde aquel tiempo, más de 600 reformas se han introducido al texto original. Muchas de ellas, como ya se señaló aquí, con el espíritu del constituyente, que representaron avances en los derechos de los mexicanos y dotaron al Estado de mayor capacidad para rescatar y defender y ejercer la soberanía de la nación. Otras, entre ellas las del artículo 27 en materia agraria de 1946-1947, la de principios de la década de los años 90 del siglo pasado en lo agrario, educativo y en áreas importantes de la laicidad, y las llamadas reformas estructurales de la actual administración, que constituyen franca negación al espíritu de Querétaro y graves retrocesos por la pérdida de derechos sociales para los mexicanos, así como despojo de facultades al Estado para defender la soberanía e integridad nacionales y conducir el desarrollo general sin imposiciones ni interferencias nocivas de intereses contrarios a los de México y de la mayoría de los mexicanos. Bien puede decirse que después de las reformas estructurales se ha retrocedido en materia constitucional a tiempos anteriores a 1917. Formalmente, no están autorizadas las concesiones en materia petrolera, pero las licencias y figuras semejantes son equivalentes a aquellas. Los derechos laborales han sido parcialmente anulados por prácticas viciadas y corruptas y se anuncian nuevas reformas que reducirían casi a la nada, de manera legal, los derechos de los trabajadores. Se abrió la posibilidad de privatizar tierra ejidal y comunal, y mucha, de la más valiosa por sus capacidades productivas o por su potencial inmobiliario, la han perdido los campesinos que además, en la práctica, aquellos sin tierra han quedado sin capacidad para reclamarla del Estado. Al magisterio se le afecta laboralmente. En lo hacendario se aprobó una reforma que, por no tocar los intereses de los sectores con los ingresos más altos, pero que sí lastima a los de ingresos bajos, resulta insuficiente para financiar los requerimientos del desarrollo nacional. Por otra parte, más de 3 décadas de políticas neoliberales, esto es, socialmente excluyentes, políticamente subordinadas y económicamente entreguistas, que han estado determinadas por la imposición de intereses externos, consentidos por las distintas administraciones de los años 80 para acá, y la misma convicción político-económica de los grupos en el poder, a lo que debe agregarse la creciente corrupción e impunidad, han destruido buena parte de las estructuras productivas del país, cediendo los principales mercados del país a productores del exterior, concentrando la riqueza de manera excesiva en grupos cada vez más reducidos, incrementando la desigualdad social, al igual que la pobreza, desmantelando o desapareciendo instituciones básicas para el fomento de las actividades productivas, y todo ello acompañado del más profundo descrédito institucional y por un crecimiento desenfrenado y explosivo de la violencia y la llamada delincuencia organizada, enfrentadas a la impotencia de los aparatos represivos del Estado y a la evidente ineficacia de las políticas instrumentadas con este fin por las últimas administraciones. Por México hoy surgió ante la inconformidad con la situación de profundo deterioro social y económico y de dilución institucional que hoy vive nuestro país. Dijimos, desde que nació nuestro movimiento, que cambiar esta situación era no solo indispensable, sino sobre todo que era posible y que estábamos decididos a llevarla a cabo. Es preciso que se adopte y ponga en práctica la instrumentación de un nuevo modelo de país, un nuevo proyecto de nación. Nuestra historia
nos deja ver que las grandes transformaciones políticas, sociales y económicas se han dado a partir de movimientos armados revolucionarios, de fuertes convulsiones sociales. La independencia, la reforma y la revolución, que políticamente se consolidaron al dar vigencia a las constituciones federales de 1824, 1857 y 1917. La historia nos enseña que los grandes retrocesos se dieron también en el pasado mediante movimientos armados que buscaron consolidarse con normas centralistas, como las llamadas 7 leyes de 1836, las bases orgánicas de 1843 y la intervención que nos trajo al imperio. Los mayores retrocesos constitucionales en la pérdida de los derechos de los mexicanos y en el debilitamiento del Estado después de 1917 han tenido lugar sin que se hayan producido movimientos armados, aunque sí, por las consecuencias sociales y políticas de las reformas, han constituido verdaderas contrarrevoluciones pacíficas, si así se les quiere ver, pues las víctimas no han sido ni son necesariamente por las balas, sino por la miseria, la renuncia de las administraciones a sus responsabilidades sociales, la negación de oportunidades, las condiciones que fuerzan a migrar, los efectos de la corrupción y la impunidad y, sin duda, la contrarrevolución más retrógrada, la de consecuencias más profundas en las estructuras políticas y económicas y en el tejido social, el mayor golpe a la sociedad y a la nación después de 1917, lo ha dado y lo sigue dando el entreguismo neoliberal, ensoberbecido e implacable, ahora con las reformas estructurales que nos ha impuesto. No estamos en épocas de movimientos armados. Hermanos nuestros, principalmente en Sudamérica, nos han dado ejemplo, aún en estos tiempos de los consensos de Washington, que movilizándose políticamente y sin derramamiento de sangre, han sido capaces de poner en práctica políticas de Estado autónomas, con decisiva inclinación social, e incluso, cuando lo creyeron necesario, de crear nuevas constituciones. Este parece ser el camino señalado para nosotros, para cambiar el modelo de nación libertario y equitativo que se impulsa en la práctica, el que requerirá de una profunda reforma al texto actual de nuestra ley fundamental, es decir, de hecho, de una nueva Constitución. Pero el viraje en el rumbo del desarrollo puede empezarse ya, sin necesidad de la revisión integral de la Constitución y, en su caso, de reformas básicas en ella, sino con políticas de Estado con fuerte contenido social que puedan instrumentarse de inmediato al tiempo que se lleva a cabo el proceso desde la convocatoria hasta la promulgación de una totalmente renovada ley suprema. Las condiciones para alcanzar estos objetivos son, primero, ir generando el agrupamiento político ciudadano que llegue a ser mayoría, hablando, convenciendo, organizándonos por todo el país para, entre todos, construir el proyecto de nación al que aspiramos. Por la otra, empezar a crear condiciones para convocar a un nuevo Congreso Constituyente, siendo el primer paso para ello la reforma del artículo 135 de la Constitución, así como reformas complementarias de los artículos 35, 36 y 41. Es tan amplia la reforma constitucional que hace falta para retirar del texto todas las medidas regresivas que puedan así considerarse desde un punto de vista democrático y progresista, sus contradicciones y repeticiones, así como entre las cuestiones relevantes para incorporar nuevos derechos de la gente, restituir las capacidades del Estado para orientar el desarrollo económico, democratizar la administración de justicia y garantizar la rendición de cuentas que, de hecho, como se ha dicho, se tratará de una nueva Constitución. El artículo 71 constitucional establece que los ciudadanos tenemos derecho a iniciar leyes o decretos, si lo manifiesta el 0.13% de la lista nominal de electores. Esto significa alrededor de 100 a 120,000 ciudadanos expresándose al efecto. Pueden proponer la reforma del artículo 135 y de los demás, pero 120,000, con los que se cumpliría el requisito de ley, no representarían, en el sentir popular,
una cantidad políticamente significativa para demandar una reforma que permita la revisión integral o renovación de la Constitución con los alcances que pretendemos. Se requieren muchas más firmas que respalden esta iniciativa, por lo que les pedimos desde ahora que firmen las hojas correspondientes. Les pedimos también que promuevan por todos los medios a su alcance una intensa y amplia campaña de recolección de firmas que tendremos que realizar en varios meses por delante. Hay que recorrer colonias, pueblos, centros de trabajo y de estudio de todos los municipios, de todos los estados, de todo el país, para reunir cientos de miles de firmas para que una fuerza significativa de mexicanos respaldemos el cambio de rumbo en el desarrollo del país y la convocatoria de un nuevo Congreso Constituyente que reciba del pueblo mexicano un mandato de soberanía, independencia, justicia y equidad. En 2018 pueden preverse cambios profundos para bien o para mal. En este caso, la consolidación de la subordinación, la desigualdad y el estancamiento. Quienes participamos en Por México hoy no estamos para esperar hasta 2018 y ver qué sucede. El cambio de la situación generalizada de deterioro urge ya y puede y debe empezarse ya. No es, por lo tanto, cuestión de esperar a la suerte incierta de elecciones. No estamos ni estaremos en contra de la participación electoral, con libertad para cada uno de nosotros y a su tiempo. Pero no es cuestión de dejar correr el tiempo y solo armarse de paciencia. El agente de cambio que nos toca construir y fortalecer es la toma de conciencia, la decisión y la confianza de la gente en que tiene la razón para exigir y movilizarse ya. Pongamos manos a la obra. Bueno, pues a nombre del colectivo de mujeres y hombres que formamos Por México Hoy, queremos agradecerles a todas, a todos ustedes su presencia, a quienes nos siguieron a través de las redes sociales, también que nos hayan acompañado por esta vía, a Orfe, a Valeria, al Padre Concha, a su participación. Nos vemos mañana, Padre Concha, y seguimos. Y esperemos efectivamente que este propósito que nos hemos planteado, un propósito colectivo, se haga realidad. Agradecemos al Senado de la República las facilidades que nos dio para el desarrollo de este evento, pero en especial el trabajo de todas y todos ustedes para volver esta iniciativa una realidad. Muchísimas gracias y muy buenos días. Alejandro. Oye,